Dios que estás en los cielos y que estás acá con nosotros, te damos muchísimas gracias, mi Dios, porque nos regalaste un nuevo sábado para compartirnos, para poder reunirnos y meditar en lo que Edu nos va a explicar en su estudio. Te damos gracias por ella, porque tiene la amabilidad y también el esfuerzo de querernos explicar, de querer eh, presentarnos lo que ella estudió y te pedimos, mi Dios, que ahora en este momento podamos tener una mente clara, que podamos tener un corazón abierto, que podamos reflexionar, estudiar y que sea un incentivo para que todos podamos aprender más, entender este mundo y tener los ojos bien abiertos para las pruebas que vienen. Agradecemos por cada pedido que se ha hecho. Te damos gracias por las bendiciones que constantemente tenemos. Te pido porque también hoy es el Día de la Amistad y eso es tan importante, mi Dios, saber que nos tenemos, que tenemos amigues que nos ayudan en este camino y que podamos seguir cultivándola, que podamos seguir dándole la importancia que tienen y que nos ayuden a aprender. Sabemos también que tenemos dificultades y que capaz hay algunos pedidos que no se han hecho, pero que están en nuestro corazón. Tú sabes los desafíos, las pruebas que cada uno tiene. Y por eso te pido que estés con cada uno de nosotros, que podamos sentir tu mano ante todo en nuestras vidas. Te quiero pedir por este sábado que podamos disfrutarlo y te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén. Mm. Bueno, este, vamos a hablar, seguir con los estudios sobre metodología. Esto es como si fuera un fractal del segundo estudio de Parminder de metodología, porque vamos a hablar desde la perspectiva de la disonancia cognitiva. Eh, bueno, pasamos a la otra diapo. Ahí está. Bueno, se presentan dos situaciones que se entrelazan. Una es en el contexto de la dispensación en que vivimos, por las corrientes de información, aparece esta cuestión de ellos y nosotros, ¿no? Que nos van dividiendo ideológicamente, eh, y es un tema a tratar porque este, a partir de la ley dominical vamos a tener que ir o estamos yendo a, a, a estas personas, ¿no? A explicarles, a salvarlas o a entenderles, a hacerles entender o darles el mensaje. Bueno, eso sería ya para otro tema. Pero bueno, hay como una división entre entre grupos de personas por la dispensación. Y otro ítem que se entrelaza, ahora vamos a ver por qué, es esta cita, es una cita: la superficialidad es la pesadilla de la erudición. La verdad no tiene nada que temer de una investigación exhaustiva. Próspera, prospera en el escrutinio, su propia naturaleza causa la luz. Vamos a la siguiente diapo. Bueno, y para empezar a hablar de la disonancia cognitiva, vamos a ver citas de algunos artículos. El primero se llama Disonancia cognitiva, la teoría que explica el autoengaño. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Esta teoría ha sido ampliamente estudiada en el campo de la psicología y puede definirse como la incomodidad, tensión o ansiedad que experimentan los individuos cuando sus creencias o actitudes entran en conflicto con lo que hacen.
¿no? Este displacer puede llevar a un intento de cambio de la conducta o a defender sus creencias o actitudes, incluso llegando al autoengaño para reducir el malestar que producen. Vamos a la otra diapo. Ahí hay un dibujito de las percepciones, las realidades y el conflicto interno. Vamos a la otra. Bueno, la relación entre la mentira y la disonancia cognitiva. La relación entre la mentira y la disonancia cognitiva es uno de los temas que más ha llamado la atención de los investigadores. Leon Festinger, junto a su colega Carl Smith, realizó un estudio que demostró que la mente de quienes se autoengañan resuelve la disonancia cognitiva, aceptando la mentira como una verdad. Si bien la disonancia cognitiva puede ser resuelta de diversas maneras, en muchas ocasiones optamos por hacer trampa para hacer que desaparezca. Eso pasa por manipular nuestras propias ideas y creencias para hacer que encajen entre sí de manera aparente, creando la ficción de que la aparición del malestar, de la disonancia cognitiva, no tenía razón de ser, en primer lugar. Sin embargo, eso nos vuelve vulnerables a toparnos una y otra vez con las consecuencias de esa contradicción encubierta que no hemos resuelto realmente. Vamos a la otra diapo. Bueno, acá el título es muy sugerente. Dice la disonancia cognitiva o cómo el ser humano, las personas, se convierten en esclavos de sí mismos. Vamos a la otra diapo. Pasamos a la otra. Ahí está. Bueno, y aquí como ejemplo un experimento este, con pacientes que tenían epilepsia, entonces se les secciona el cuerpo calloso y no no puede haber interconexión entre los dos hemisferios, ¿no? Por ejemplo, el hemisferio izquierdo, entonces a estos pacientes se le presenta la imagen de una pata de pollo y al hemisferio derecho se le presenta un paisaje con nieve. Como en estos pacientes el cuerpo calloso estaba seccionado, la información no puede pasar de un hemisferio al otro. Esto implicaba que el hemisferio izquierdo solo veía la pata de pollo y el hemisferio derecho solo veía el paisaje con nieve. Después de ver estas imágenes, los participantes tenían que elegir entre otros dos dibujos, aquel que tuviera alguna relación con lo que acababan de ver. Por ejemplo, se les daba a elegir entre el dibujo de una gallina y el dibujo de una pala para quitar nieve. En esta ocasión, la respuesta correcta dependía, por supuesto, del hemisferio del que se tratase. Si era el hemisferio izquierdo el que hacía la elección, entonces la respuesta correcta era la gallina, pero si elegía el hemisferio derecho, entonces la respuesta correcta era la pala. Una paciente que participaba en este experimento eligió la pala con la mano izquierda y la gallina con la mano derecha. Obviamente, lo que había pasado es que cada hemisferio había elegido y ejecutado la respuesta correcta. Lo interesante sucedió cuando a la paciente se le preguntó por su elección. La respuesta la tuvo que elaborar con su hemisferio izquierdo, que es el que se encarga del lenguaje. Pero, como este hemisferio no tenía acceso a toda la información necesaria para dar una explicación, en concreto, este hemisferio no tenía constancia de que se hubiera presentado la escena con nieve. Se inventó una explicación de lo más particular. Muy fácil. La pata de pollo corresponde a la gallina
y necesito una pala para limpiar el gallinero. Vamos a la siguiente. Tal vez esta sea la muestra más clara de hasta qué punto las personas necesitamos ser congruentes con nosotras mismas y justificar nuestras acciones incluso cuando las hemos realizado sin razón alguna o cuando desconocemos los motivos. Lo peor es que esta tendencia a dar explicaciones de lo que hacemos acaba convirtiéndonos en esclaves de lo que ya hemos hecho, de unas elecciones que de haberlo pensado, tal vez no hubiésemos realizado. Vamos a la siguiente diapo. Bueno, seguimos un poquito más con algunos aspectos, esta vez un extracto por A. Ovejero, que dice eh, sobre la teoría de la disonancia cognoscitiva, se ha comprobado a menudo que el individuo procura lograr la consistencia, o sea, la consonancia dentro de sí mismo. Sus opiniones o actitudes, por ejemplo, suelen existir en grupos de ideas. Esto me parece interesante. Suelen existir en grupos de ideas que son interiormente consistentes. Cuando las inconsistencias, o sea, las disonancias surgen y persisten, aparece la incomodidad psicológica. Uno, la existencia de la disonancia, siendo así que es psicológicamente incómoda, hace que la persona trate de reducirla y de lograr la consonancia. Cuando la disonancia está presente, además de intentar reducirla, la persona evita activamente las situaciones e informaciones que podrían probablemente aumentarla. Entonces, disonancia cognitiva, es una condición antecedente que nos lleva a una actividad dirigida a la disminución de la disonancia. De la misma manera que el hambre nos lleva a una serie de actos que se orientan hacia quitar el hambre. O sea, estamos hablando del cerebro rápido, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo eh, que difícilmente podamos evitar. Vamos a ir a la diapo siguiente. Entonces, la aparición y la persistencia de la disonancia. Em, para la aparición, a una persona se le pueden acontecer cosas nuevas o recibir información nueva sobre algo, creándose al menos de momento una disonancia con el conocimiento existente, con las opiniones de las personas o con la cognición de una conducta determinada. Y cuando la disonancia persiste, por ejemplo, cuando una persona fuma y entonces entra en conocimiento de las desventajas para su salud, pero sigue fumando. Y me atrevo a nombrar como de disonancia persistente a dos ejemplos bíblicos que, que son el caso de la Odisea y el caso de ya una humildemente me atrevo a decir, eh, otro caso que se encuentra es el de Apocalipsis 13 en, eh, bueno, el Cordero que habla como dragón. Y seguimos. La máxima disonancia que puede existir, perdón, la máxima disonancia que puede existir entre dos elementos es igual a la resistencia al cambio del menos resistente de los dos. Si la disonancia excede esa magnitud, el elemento menos resistente cambiará, reduciéndose así la disonancia.
Bueno, este es un tema por ahí para profundizar, pero lo dejo ahí en el aire. Vamos a la segunda, a la que sigue. Bueno, entonces, yo conecté el tema de la disonancia cognitiva con estas dos situaciones que se entrelazan. En el estudio, Parminder dice más o menos así, que existen adventistas que ven contradicciones, ¿no? Ven contradicciones en los escritos de Elena. Y eh, un grupo que hace, dice, quema los libros, literalmente ha pasado, o dice, bueno, en realidad yo creo en la Biblia solamente, no creo en el linaje de White, este, y optan no creer, ¿no? Porque encuentran contradicciones. Y hay otro grupo eh, que podríamos decir que son los adventistas conservadores, que de ahí venimos, eh, que ven las contradicciones, pero las dejan de lado inconscientemente, ¿no? Y él dice una cosa así: los adventistas conservadores piensan que manipulamos y cambiamos los escritos de Elena y se sienten incómodos, y lo rechazan. Y muchas veces, por aceptar un escrito está, aceptan cosas que no tienen sentido, ¿no? Y bueno, yo recuerdo una, una cuestión que me pasó a mí, eh, en el momento del casamiento, ¿no? Donde el pastor dice que el hombre es cabeza de la mujer, dentro de lo que dice para casarnos, y cuando yo salgo, voy saliendo, no sé si fue, bueno, cuando voy saliendo entro al lugar del salón de la fiesta, mi mamá me agarra y me dice: hija, ¿dónde te metiste? ¿El hombre cabeza de la mujer? Y bueno, ahí sufrí desde ahí en más, o desde, desde antes, eh, yo creo que una disonancia cognitiva, persistente, que eh, yo le decía a Dios: bueno, me vas a tener que explicar un montón de cosas porque eh, no, hay algo que no encaja acá. Em, bueno, y me hizo acordar a esa anécdota que ilustra un poquito. Y después el otro ítem que me pareció interesante, ¿no? Que también tiene que ver, que es esto de que la superficialidad es la pesadilla de la erudición. La verdad no tiene nada que temer de una investigación exhaustiva. Prospera en el escrutinio, su propia naturaleza causa la luz. Porque muchas veces puede pasar, y ha pasado, que el mensaje se ve como nueva luz, que en realidad es aumento de conocimiento. Parminder dice que en realidad viene envuelta en un nuevo paquete. Y esto eh, puede tener el efecto de la disonancia cognitiva. Y bueno, otro aspecto interesante, que es que hemos pasado de el culto a la personalidad a poner el foco en la metodología. Y esto, si bien es liberador, empezamos a encontrarnos con desafíos porque empezamos a ver las contradicciones, ¿no? Y bueno, en esto es muy importante entonces
empezar a conocer cómo funciona nuestro cerebro. Vamos a la próxima diapo. Bueno, y aquí un ejemplo, un ejemplo de un artículo periodístico que habla de la disonancia cognitiva, el fenómeno que explica que el 44% de los hombres crea que la igualdad les discrimina. No sé si alguien quiere leer, ayudarme a leer o si no se cansan de mi voz. Yo Yo te puedo ayudo. leer. Bueno, dale, dale. Dale. Donde dice disonancia cognitiva, ¿esa? Sí, Disonancia cognitiva o por qué el 44% de los hombres considera que la igualdad les discrimina. Para el 44% de los hombres, la igualdad ha ido demasiado lejos. Pese a esa sensación de discriminación masculina, el 48,2% de los hombres reconoce que las desigualdades siguen siendo muy grandes o bastante grandes. La disonancia cognitiva es la tensión o incomodidad que percibimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles. Las mujeres dedican 1 hora diaria más que los hombres a las tareas domésticas. En el caso de las madres, 3 horas más que los padres. El 44,1% de los hombres estima que las políticas encaminadas a no marginar a las mujeres en la sociedad han ido demasiado lejos, tanto que ahora se sienten discriminados. Así lo concluye un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que sin embargo también revela que la mayoría de varones, el 48,2%, cree que las desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo muy grandes o bastante grandes. ¿Parece contradictorio? Sí, lo es. Pero este fenómeno existe y tiene nombre. Se llama disonancia cognitiva. En psicología, la disonancia cognitiva se conoce como la tensión o incomodidad que percibimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que hacemos. Cuando esto sucede, puede derivar en un estado aversivo que buscaremos resolver a toda costa para recuperar la coherencia. Y la forma más rápida y fácil de resolver una disonancia cognitiva es el autoengaño. Quizás ahí esté la causa del llamativo dato que ofrece la encuesta monográfica sobre percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género. pasamos a la diapo. Gracias, Carito. La otra diapo. Ahí está. Bueno, no sé si Carito quiere seguir o alguien más quiere leer. Yo leo si querés. Bueno, Pero una cosa es real y otra la percepción. Los números no engañan. Por ejemplo, las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar, limpiar, cocinar, comprar, que los hombres. Ellas ocupan 172 minutos, casi 3 horas de media al día. Y ellos 126,76 minutos, 2 horas, según el citado estudio del CIS. Además, las mujeres le dedican 6,7 horas al cuidado de los hijos, por las que 3,7 emplean ellos. El último índice de normas sociales de género también revelaba una preocupante falta de avances en la superación de los prejuicios contra las mujeres en la última década. La mitad de la población global todavía cree que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, y más del 40% opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales. Y lo que es más alarmante, un 25% de la población cree que está justificado que un marido le pegue a su esposa. Y aunque en la actualidad las mujeres tienen más formación y habilidad que nunca, en los 59 países en los que cuentan con un mayor nivel educativo que los hombres, la brecha media en los ingresos sigue siendo de un asombroso 39% en favor de los hombres. Pero la brecha de género no solo sigue abierta en áreas como la educación, el empleo, los ingresos o la política. Incluso en la cantidad de tiempo dedicado al ocio, también es perceptible la diferencia entre hombres y mujeres. Un estudio reciente publicado en Estados Unidos por el Pew Research Center determina que los hombres casados dedican 2 horas más de ocio semanales
que las mujeres. Una diferencia de tiempo que se hace aún más evidente cuando hay hijos en casa, sobre todo si son menores de 5 años. Bueno, gracias, Gra. Vamos a la siguiente diapo. Y para terminar, dice, la encuesta del CIS corrobora que la percepción de la realidad es distinta entre ellos y ellas. Si antes decíamos que el 48,2% de los hombres reconoce grandes discriminaciones, el porcentaje sube casi 20 puntos hasta el 67,2% cuando se les pregunta a las mujeres. Puede que en la última década sí que se vayan reduciendo esas desigualdades, el 70,7% de la población así lo cree, pero no olvidemos que un 22,4% de las mujeres aseguran que el panorama en realidad no ha cambiado tanto. Sí que hay mayor unanimidad. El 81,2% de ellas están de acuerdo en que la igualdad no se logrará a menos que los hombres también luchen por los derechos de las mujeres. Vamos a la última, y bueno, esto ya terminamos con esta. Eh, Mi humilde conclusión, si se puede hacer alguna conclusión, porque bueno, como que se abren un montón de cosas en realidad para seguir estudiando. Me pareció interesante abarcarlo desde este tema porque creo que nos vamos a ir topando con nuestras disonancias individuales, grupales dentro del movimiento y con las personas que vayamos conociendo en la dispensación a partir de la ley dominical, al momento de explicar el clamor de medianoche y al profundizarlo. Bueno, así termino el estudio. Le quería agradecer a AMG y a Toto porque me ayudaron dándome información y, y bueno, quería abrir este espacio, no sé si oramos o abrimos Capaz que sí, para orar vos, Edu, preguntas. primero y después pasamos a las preguntas. Bueno, Ama de Dios que moras en los cielos, te damos gracias por poder tener este espacio, por hacer de este espacio un pedacito de cielo y te rogamos que nos sigas bendiciendo, que podamos eh, entender y profundizar cada día más eh, sobre este mensaje tan hermoso del feminismo radical y sabiendo que ya estamos viviendo esos momentos que hace algunos años estábamos esperando y estudiábamos. Estamos ahora en ese momento. Te pedimos el Espíritu Santo, te pedimos que nos bendigas en este día sábado. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.